Jesús, hay que señalar que en este cónclave todos nuestros colegas vaticanólogos fracasaron estrepitosamente en sus pronósticos, ¿no? Pero, sin embargo, tú, 2 años antes, en el periódico El Debate de España, ya indicaste en un artículo que el señalado por el Papa Francisco como posible sucesor era Prevost. Bueno, tampoco me quiero hacer el listillo de la clase, pero si ahora lo miramos después, es decir, si ahora todos somos Ancelotti y decimos cómo ha ido el partido, pues la cosa se convierte en fácil. Pero la verdad es que tiene razón. Francisco preparó el camino. Y de manera muy sorprendente, lo que pasa que somos, no sé, nos enfocamos en muchos temas y a veces no nos damos cuenta de lo importante. Para empezar, le hace obispo. Y es muy interesante cuando le hace obispo, porque él en ese momento era superior de comunidad en Chicago. O sea, ya no era prior general y está en Chicago, tranquilo, en su comunidad, que es lo que le gustaba. Y cuando él ve que Francisco es elegido papa, dice, esto es genial, yo no voy a ser obispo, yo me quedo entre los agustinos para el resto de mi vida, que para eso estoy, porque yo con Francisco, con Jorge Bergoglio, he tenido diferencias. Yo iba a verle a Buenos Aires y él explica en un vídeo, no os voy a decir por qué, pero no estábamos de acuerdo, Francisco y yo. Anda. Eso es algo único. Yo jamás lo había escuchado. Sí. Él lo cuenta en un encuentro que tiene con una comunidad de agustinos en Roma en el 2023. Y dice, yo cuando le vi aparecer, dije, ya está, yo no soy obispo ni de, vamos, ni por A la lista equivocación. negra. En la lista negra, porque cuando hablábamos no estábamos de acuerdo. ¿Y cómo se le ocurre a Francisco coger a un tío que está en Chicago en una comunidad de agustinos y le manda de misionero a Chiclano en Perú? No tenía razón de ser, pero bueno. Pero había estado previamente en Perú. Había estado en Perú, había estado 10 años, casi 11 años, 12, o sea, sí tenía esa obviamente, pero bueno, este es un agustino de Estados Unidos. Pero bueno, Francisco tenía algunos arranques de este tipo y total, no porque sea obispo de Chiclano vamos a pensar que tenga posibilidades de ser papa. Pero luego, de una diócesis perdida de Perú, va y lo pone en un cargo central súper delicado, posiblemente el más delicado para un papa, bueno, con el de la doctrina de la fe, son los dos más delicados, que es el nombramiento de obispos y el acompañamiento de los obispos, sobre todo aquellos que están en crisis, a los que se requiere una atención particular. El hombre que tiene que llevar al Papa los candidatos para ser pastores de la Iglesia. Un cargo que para poder ejercer necesita estar en contacto continuo con los cardenales del mundo. Es uno de los pocos, no solo que conocía a los cardenales, sino sobre todo que los cardenales conocían. Y luego ya donde los periodistas no abrimos los ojos, es que el Papa Francisco le nombró para casi todos los cargos de la curia romana que había y por haber, y además, pocas semanas antes de caer enfermo, le había ascendido en la orden de los cardenales obispos, que es una decisión que normalmente un papa no debería tomar. O sea, había muchos puntos, muchos signos claros que indicaba que Prevost
era de alguna manera el candidato del Sí, Papa Francisco. sí, sí, sí. Y yo creo incluso que entre cardenales con los que él tenía confianza habrá mostrado tampoco algo, tampoco es que Francisco dijera este tiene que ser mi sucesor por narices, pero sí que le veía en él como alguien capaz de, por una parte, tener una continuidad, pero por otra parte, tener el talento que en ese momento falta a la Iglesia. Y son dos elementos fundamentales. Uno, él es un doctor en Derecho Canónico y que por tanto la reforma que empezó Francisco ahora la puede estructurar y se necesita estructurar. Y en segundo lugar es un hombre humilde y sencillo que no da de qué hablar, es decir, es un hombre capaz de hacer unidad en la Iglesia, que esto la Iglesia lo necesita, y eso lo comprendió Francisco y lo comprendieron los cardenales que le votaron.